Bueno, dicho esto, dijeron varias cosas sobre mí, pero lo más importante que quiero que sepan es una especie de declaración de conflicto de interés que quiero decir, buenas tardes, que soy abogado, pero una buena persona, ¿sí? Arranquemos por ahí, ¿no? Muchos de ustedes lo conocieron a Paco, muchas gracias. Paco Maglio, mi hijo, era médico, una persona querida. Cuando terminé el Nacional, yo le dije, papá, me parece que quiero ser abogado, ¿no? Entonces mi viejo quedó un poco ahí sorprendido, y después de unos segundos, cuando volvió en sí, me dijo, bueno, dijo, nosotros te educamos para que tengas la libertad de hacer lo que quieras, pero tené mucho cuidado porque los abogados son como los espermatozoides, me dijo. ¿Como los espermatozoides? ¿Por qué? Y me dijo, porque entre millones pocos llegan a ser personas. Pero bueno, esa era una... Les gustó, ¿no? Pueden ser los regalos. Bueno, pero claramente desde aquel momento nosotros intentamos pensar que como abogados también, me voy a poner acá, que como abogados también podíamos construir prácticas de salud y podíamos de alguna forma también generar, ser miembros del equipo de salud. Es decir, la salud, como decían, es un tema muy importante para que solamente esté en manos de los médicos, ¿no? Entonces, esa mirada, digamos, multidimensional, ¿no? Donde el derecho también integraba un aspecto fundamental de la praxis asistencial, ¿no? Nosotros siempre decíamos desde aquel momento que promover los derechos es un trabajo tan concreto como cualquier otro trabajo en salud pública, ¿no? Entonces esto nos permitió también tener una mirada especial en lo que es los derechos en los finales de vida, los derechos que tienen que ver con la posibilidad de que uno pueda decidir cómo, dónde y dónde morir. Creemos que es un... Vamos por la foto. Ahí estamos bien. Nosotros decimos que la, ninguna de nosotras, de nosotros eligió dónde, cómo y dónde nacer. Pero yo estoy convencido que cada una de nosotras y nosotros tenemos un derecho elemental, que es el derecho a decir cómo, dónde y con quién y cuándo morir. Eh, Sobre todo por varias razones. En primer lugar, todos sabemos que somos la única especie viviente que tiene conciencia de finitud. Sabemos que vamos a morir. Por eso los animales son inmortales, ¿no? Como decía Borges. Y además de eso, no solamente eso, sabemos también que, como decía Jonah Head, ¿no? Aquel sueño de la salud pública, ¿no? De que todos tengan una vida larga y saludable seguida de una muerte rápida, está muy lejana. En la Argentina, por las características epidemiológicas y tanatológicas, más del 75% de la población va a morir luego de haber atravesado una situación, digamos, de cronicidad avanzada, de múltiples comorbilidades, de muchas intercurrencias, ¿no? Entonces uno se pregunta, primero sabemos que vamos a morir, segundo sabemos que vamos a padecer, digamos, una múltiple cantidad de sufrimientos psíquicos, físicos, morales, y cómo puede ser que no tomemos decisiones. Ustedes saben que del año 2012 la Ley de Derechos de los Pacientes y el Código Civil del año 2015 nos han dado un derecho fundamental que es ese derecho a poder decidir, a través de lo que se denominan las directivas anticipadas. Simple, en un papelito poder escribir, yo después les voy a dar un ejemplo, qué me gustaría a mí y qué no me gustaría a mí en el final de mi vida. Acá somos muchos, gracias a Dios, a pesar de la hora. Levanten la mano, ¿quién de ustedes desarrolló alguna directiva anticipada escrita para tomar decisiones en los finales de vida? Ninguno. Vos. Bueno, acá hay una excepción que tenemos un médico, filósofo, bioticista, cientista social. Vos viste a buscar los formularios, bueno, yo te los voy a dar. Pero fíjate qué inquietante que en ámbitos de salud, en ámbitos sanitarios, ninguno de nosotros pudo tomar esta decisión. Pero a ver, esto si algo la pandemia, yo creo que no aprendimos nada de la pandemia, después voy a explicar por qué, pero si algo aprendí yo, por lo menos la pandemia, es a juzgar menos y a comprender más, ¿no? Creo que esta es una gran lección. Entonces yo no lo juzgo, yo creo que los hospitales, los sanatorios, los consultorios
no hablamos de la muerte, no hablamos del morir, porque vivimos en una cultura donde hay una negación, donde hay una opacidad, donde hay inclusive, decimos nosotros, una negación un poco maníaca de la muerte, ¿no? Yo este año cumplo 60 años, sexigenario, me dicen, para consolarme. Y, y cuando yo era pibe en el barrio, yo nací, me crié en un barrio, Boedo, por eso soy hincha de San Lorenzo, donde cuando alguien moría, primero la muerte era una muerte domiciliaria, la gente moría en casa. Esto de morir en los hospitales es una de las peores ideas de la cultura de los últimos 50 años. Los hospitales no están hechos para que la gente vaya a morir. Pero allí la muerte se desplegaba en un ámbito de aceptación, hasta te diría de paz, de consuelo, donde era parte integrante de la vida comunitaria, de la vida del barrio. Por eso a los muertos se los velaba en la cama, donde habían fallecido. Ritos del duelo que hoy los estamos padeciendo. Las imposibilidades de duelar en la pandemia se están transformando ahora en situaciones de sufrimiento perpetuo. Y allí también yo me acuerdo, quizás algunos que peinen canas como yo, ritos como compartir una copa, ¿no? Compartir un momento quizás para comer algo. El borrachín del barrio siempre andaba circulando por todos los velorios, ¿no? Por todas las casas. Y no solamente eso, cuando alguien moría, yo me acuerdo que había una situación también comunitaria, no solamente individual, ¿no? El carro fúnebre, yo no sé si ustedes habrán visto, paseaba por el barrio, iba, qué sé yo, al café o al billar o al club donde el muerto pasaba sus mejores momentos. Y fíjese que en poco tiempo, porque esto pasaron 50 años, nada, está esta negación maníaca, ¿no? ¿Por qué digo negación maníaca del morir y la muerte? A los chicos no les permitimos ver morir a los abuelos, que es un momento trascendental. Pues sí, para un pibe, para una piba, poder ver eso también. Si hoy le pregunto, por ejemplo, cuando doy una clase en la universidad, ¿alguno de ustedes vio morir a alguien alguna vez? No, huyen despavoridos, no, se murió en la sala de terapia intensiva, se murió en el hospital. Y esto es clave porque no es entender el sentido más profundo y vital de la vida, valga la redundancia. Porque justamente la muerte es lo que le da sentido a esos proyectos tan sustanciales. Pero esos chicos que no dejamos ver a los abuelos, no dejamos despedirse de los abuelos, le compramos la última Play, viste, con juegos de muerte, de sangre, donde se matan, hay una muerte violenta en la tele, en todos lados. O sea, por eso digo negación maníaca. Y donde también está nueva cultura, en esta opacidad de la muerte, cosas que realmente se han naturalizado, por eso no asombran, pero si yo se las cuento de esta forma nos va a asombrar. Velatorios express, cada vez hay más cremaciones y menos velatorios. Algo que a mí me llamó mucho la atención, una nueva modalidad tanatológica que es el maquillaje cadavérico. Entonces vos en un velorio, si se deciden velarlo, a las mujeres se las pinta, a los hombres se los peina, se los afeita, se los pone una pincha bárbara, como para que los muertos no parezcan muertos. Eh, y otra cosa que yo me preguntaba, que es una verdad que está naturalizada, por eso es una estupidez lo que digo, seguramente es así, anteojos oscuros. ¿Vieron que en los velorios todo el mundo usa anteojos de sol? ¿O no? Aunque llueva, aunque esté nublado. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, esa imposibilidad de expresar la angustia o el sufrimiento que te provocó alguien que se fue. Al contrario, a mí me da mucha compasión, me dan ganas de abrazarte y yo te digo que estás sufriendo, compartir esa posibilidad hace que el dolor sea más soportable, que el sufrimiento compartido es menos doloroso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto un poco yo, discúlpeme esta introducción, pero creo que tiene que ver con estos contextos, ¿no? De cómo, de alguna forma, no es que en los hospitales o nosotros o ninguna de ustedes formuló una directiva anticipada, lo hacemos en un contexto de ocultamiento donde estamos hablando de uno de los derechos más esenciales, ¿no? Cuando Borges estaba muriendo en Ginebra, en el momento previo a la muerte, él dijo, ahora sé quién soy, ¿no? Es un momento trascendental, es un balance de todo lo vivido, ¿no? Una evaluación de todo lo vivido. Y cómo expoliar esa posibilidad testimonial tan fundamental que le da sentido a tu propia vida, ¿no? Entonces a mí me encantó esto, Tute, está ahí el chico y le dice, ¿cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir, papá?
cambiando de tema, rápidamente, ¿no? Le dice el padre. Y bueno, esto es un poco que tú te lo expresas tan maravillosamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como le dije antes, la muerte es vida vivida, ¿no? Como decía Borges, la muerte es vida vivida y la vida es muerte que viene. Miren qué interesante. Vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo la literatura también, ¿no? Nos da la posibilidad de ir construyendo un sentido más esencial de esto, ¿no? Y Borges decía, seguro de mi vida y de mi muerte, ¿no? Miro a los ambiciosos y quisiera entenderlos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de, lo primero que tenemos que tener claro nosotros como equipo de salud, de nosotros mismos, nuestra propia muerte y nuestros propios deseos. Esta es una de las primeras encuestas que se hicieron en médicos jóvenes y le dijeron, ¿ustedes qué quisieran ustedes para el final de sus vidas? Fíjese que la mayoría de médicas y médicos jóvenes consultados dijeron, 9 de cada 10, yo no quiero que me reanimen, no quiero encarnizamiento terapéutico, no quiero empecinamiento. Pero llamativo, uno se puso contento, pero llamativamente esta encuesta, una encuesta también cualitativa, cuando se comenzó a analizar esas respuestas, la mayoría de esas médicas y esos médicos decían eso para sí, pero no hacían lo mismo con los pacientes. Y ahí se empezó el concepto de futilidad, implementaban soporte vital en situaciones muy dolorosas e indignas. Yo a veces lo digo en forma un poco descarnada, era esa sensación de mantener cadáveres oxigenados en la sala de terapia intensiva, ¿no? Lo digo así en forma un poco descarnada, pero para que pueda pintar bien y describir bien descarnadamente esa situación. También la atención hospitalizada, digamos, el gasto en salud que significa la atención de personas en donde la intervención médica no tiene ningún sentido, donde hay futilidad, el famoso medical futility, provoca una cuestión de inequidad. Y para los funcionarios de salud esto es clave. Yo me acuerdo con Paco, hace como 30 años atrás o más, vino a dar una charla sobre equidad, gente que seguía a John Rawls, un teórico estadounidense que hablaba sobre la teoría de justicia, y vino la ministra de Justicia de Finlandia, uno de los países quizás más solidarios. Y ella dijo una frase que nunca más me la voy a olvidar, con mi viejo siempre la repetíamos. Ella dijo, nosotros cambiamos abruptamente cuando nos dimos cuenta que el 60% del presupuesto en salud lo gastábamos los últimos 30 días de las personas. Y ahí hubo una inversión copernicana sobre cómo fijar prioridades en salud. Pero bueno, esto quizás es materia para otra charla. Pero sin ir más lejos, en Estados Unidos también el Medicare, fíjense ustedes, la inequidad, el 40% de los recursos se utiliza en los últimos 30 días de vida de las personas. Bien, todos sabemos que los pacientes y nosotros como pacientes o como potenciales pacientes tenemos derechos, ¿sí? Derechos a que se nos trate bien, a acceder a la información, a decir que sí, a decir que no. Yo este año cumplo 40 años de hospital y de práctica en tribunales. Hay algunos estudios, pero yo noté, percibí siempre em, esto cuando los pacientes dicen que sí y cuando los pacientes dicen que no. Cuando yo empecé al hospital, hoy conversábamos los primeros casos de SIDA, ya por el 85, 86, los tuvimos en el Hospital Muñiz, y era trágico, ¿no? Nosotros lo llamamos anacrotanasia, porque se producía la muerte joven, la muerte anticipada de personas jóvenes, donde no había tratamiento, cuando el SIDA era una enfermedad fatalmente fatal. Y ahí empecé a ver que mucha gente decía, bueno, mire, yo sé que me voy a morir, pero no quiero morirme aquí, rodeado de aparatos, quiero morirme rodeado de afectos. Y yo era muy jovencito y yo decía, pero puta, este es un derecho esencial que te sale de la entraña. Cualquiera de nosotros quisiera morir en tu pieza, con la última comida que te haga tu vieja, el olor a casa. Y sin embargo había mucho miedo. O sea, no, ¿cómo se va a ir? Se va a morir fuera del hospital, sin cuidado. Y después de muchos años siguió pasando lo mismo. Cuando un paciente dice que no se quiere tratar o algo, llaman al psiquiatra o llaman a salud mental. Dicen, el tipo está loco. ¿Cómo no se quiere curar? Y creo que sobre esto también hay un mito que debemos demoler, así como Charlie García demolía hoteles, vamos a demoler mitos, ese mito de que existe un deber social de curarse. ¿Quién dijo esto? Y sin embargo, esto se repite y sobre esto se generó medicina y se generó derecho. Yo si no me quiero curar, aunque me muera, me tienen que respetar ese derecho. ¿Cuál es el único límite que uno podría poner desde el punto de vista sanitario? No joderle la vida a los demás.
un paciente con tuberculosis multiresistente en el hospital, renuente a recibir el tratamiento y a que no pase el periodo de contagio, bueno, no se puede ir. Y si se va, lo tengo que denunciar. ¿Por qué? Porque hay terceras personas inocentes que no pueden defenderse. Es el único límite. Sin embargo, esto aún nos cuesta comprenderlo. Como decíamos antes, entonces, lo que incorpora el Código Civil relacionado con esto de la muerte digna es esta situación de decir, bueno, miren, cualquier persona en cualquier momento puede rechazar cualquier procedimiento médico si lo considera extraordinario o desproporcionado. Bien importante que el código haya incluido a la alimentación y a la hidratación artificial. Esto nos costó 20 años de juicio cuando llegamos el caso a la corte de Marcelo Díez, un, un hombre joven que había padecido hace 15 años un accidente en moto con diagnóstico definitivo, estado vegetativo persistente, y las hermanas Andrea y Adriana, no puedo decir porque estoy autorizado, pedían el retiro de soporte vital y metieron un amparo diciendo que la alimentación y cosas eran medio de conservación natural de la vida. Se metió un sector de la iglesia, yo lo digo como cristiano también, que piensan en un Dios en donde la santidad de la vida tiene que ver con el sufrimiento. Yo creo en un Dios mucho más generoso. 25 años para que Marcelo se pueda ir en paz. Y bueno, gracias a esto y a ese fallo, en el Código Civil se incorporó que la hidratación y la alimentación eran de alguna forma procedimientos a los cuales también la gente puede rechazarlo. Esto fue, no, no es un detalle menor. Bueno, ahora bien, cuando nosotros hablamos de directivas anticipadas y de muerte digna, también es bien importante distinguirlo de la eutanasia. Ustedes saben que hoy en la Argentina, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, hay 5 proyectos para legalizar la eutanasia en la Argentina. Argentina sería el segundo país en Latinoamérica, el único país en Latinoamérica que tiene legalizada la eutanasia es Colombia, pero a diferencia de la muerte digna, eutanasia, y esto es muy importante definirlo, es provocar la muerte, ¿sí? A requerimiento de un paciente, porque siempre es voluntaria, a través de la administración de un cóctel o de una combinación de medicamentos en dosis letal, ¿sí? No hay formas de eutanasia pasiva. La única forma de interrumpir voluntariamente la vida es a través de esta forma activa. No hay formas pasivas. Las formas pasivas, mal llamadas eutanasias pasivas, es muerte digna, que no es dejar morir, es permitir morir. Esta es un poco la diferencia también en términos de verbos para promover que son prácticas legales y desde el punto de vista de éticas totalmente justificadas. Eh, Vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, este es un delirio medio shakespeariano que me salió. Hacer, dejar o permitir morir, ¿no? Un poco esa es la cuestión. Pero también, esta es otra cosa de enseñanza de la pandemia, por la cual yo aprendí a no juzgar y a comprender más. En la Argentina tenemos, seguramente ustedes saben, lo que se llama el síndrome judicial, que aqueja a muchas trabajadoras y a muchos trabajadores del equipo de salud, que es lo que se denomina también en la práctica, que es una tragedia sanitaria, la medicina defensiva, que es, no lo juzgo, lo comprendo, cuando invertimos la relación de servicios y en vez de estar nosotros al servicio del paciente, el paciente está al servicio de nuestra matrícula o de nuestra integridad profesional. Dejamos de hacer o hacemos de más por temor, yo lo llamo el síndrome del cagazo al juicio, por una expresión criolla comprendida por todos, y, y esto genera problemas también, porque muchas veces el temor al retiro del soporte vital en un paciente crítico, donde está totalmente garantizado, detrás de eso está el fantasma, ¿sí? De esa persecución penal. ¿Se acuerdan de Beckett, el dramaturgo, el poeta? Fíjense qué bien hace muchísimos años, qué bien él lo describe. Y cuando no pueden ya digerir, les meten un tubo en el esófago o en el recto, les entonelan papilla vitaminizada. Se trata de no tener un homicidio sobre la espalda, ¿no? Una forma elocuente de decirlo, pero es así. Y esto también limita esas posibilidades de promover muerte digna. Y como decía Hemingway también, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. De ahí que vale la pena preguntarse por qué tanto miedo, ¿no? Ustedes se acuerdan de Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, la teoría de la relatividad, el genio más grande de los últimos tiempos. Sin embargo, yo creo que Einstein se hizo más famoso, para mí, por su directiva anticipada que por su teoría de la relatividad. Fíjense esto. Einstein, en el año 48,
Sí, en el año 48 sufrió una rotura de un aneurisma de aorta abdominal. Lo operaron, acá tenemos varios cirujanos. En el año 48, cuando lo operan, le salvaron la vida, porque realmente si no había una intervención quirúrgica, eso significaba la muerte. En el año 55, estando en Princeton, en Estados Unidos, lo internan porque tiene el mismo cuadro, una rotura de aneurisma de aorta abdominal. Y él dice, no me voy a operar. Cuando le dice todos los médicos, dicen, Einstein, pero vos que tenés el bocho más privilegiado del mundo, el físico más importante, autor de la teoría de la relatividad, ¿cómo no te vas a morir? No me quiero operar. Ya está, 76 años tenía, tampoco era tan grande, 76 años. Y la familia también. No, dejate de jorobar, ¿cómo vas a hacer esto? No me jodan más. No me quiero operar. Y mandó a escribir esto. Fíjense ustedes el legado que quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Hice mi parte, es hora de irse y lo haré con elegancia. Esto fue el 16 de abril del año 1955. El 19 de abril falleció, a los 3 días murió. Qué ejemplo contundente, ¿no? De dignidad. Y también yo creo, de alguna forma, que muchas veces la muerte, y como decía Rich, es la misericordia del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre no lo voy a espolear, pero siempre recuerdo, seguramente lo llevo una novela muy linda de Saramago, de José Saramago, que llamaba Las intermitencias de la muerte, ¿no? Por muchos lo leyeron, no lo voy a espolear. El libro es básicamente una historia genial, que, como las que pensaba Saramago, perdón, en una comarca se descubre el elixir de la inmortalidad, ¿no? Entonces todos toman eso y todos pasan a ser inmortales. Claro, al comienzo de ese descubrimiento, una joda total, ¿no? Bacanales, todo el mundo de joda, chupando, morfando, qué sé yo, todos contentos. Pero al poco tiempo empezaron a haber algunos problemas. Los hospitales, por ejemplo, estaban abarrotados de gente. El secretario de Salud, Marcelo, en ese momento estaría como loco, porque la gente entraba, salía, se curaba, entraba y salía y se curaba. Las empresas de seguro de vida empezaron a quebrar, los cementerios también, tuvieron que despedir a todos sus empleados, pero después empezó a aparecer en esa comunidad una suerte de angustia, ¿no? De angustia moral un poco inexplicable que les provocaba esa sensación de inmortalidad, hasta que aparecieron las figuras que llamaban de los despenadores. Y los despenadores eran gente que acompañaba a toda esa gente angustiada fronteras afuera para que pudiese morir en paz, ¿no? Entonces, esa era un poco la cosa paradójica de la inmortalidad, ¿no? Esa angustia moral existencial. Y esto claramente uno puede concluir, sin lugar a dudas, como decía Borges, que la muerte es vida vivida y sin la muerte no hay posibilidad de expresar lo más profundo de esa forma de ser, de esa forma de estar, ¿sí? Nietzsche, bueno, Nietzsche también, ¿no? A pesar de todas las críticas que le podemos hacer a algunas posiciones nihilistas, pero fíjense qué interesante. En un determinado estado es indecente continuar viviendo, ¿no? Continuar vegetando cobardemente dependiendo de médicos y aparatos, luego de que el significado de la vida, el derecho de la vida se hayan perdido, debería producir un profundo desprecio. Quiero morir orgullosamente cuando ya no sea posible vivir orgullosamente. De manera tal, y ahora vamos a empezar, que las expresiones del pedido de muerte, cuando uno estudia, especialmente Bélgica, Holanda, 20 años de experiencia en la eutanasia, que aparte les adelanto, a mí no me gusta hablar de eutanasia, a mí me gusta hablar sobre el derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Uno de los proyectos que se gestó acá en Córdoba, a propósito del caso Alfonso, Alfonso, ¿no? Sí, seguramente ustedes recordarán, este chico que padecía ELA, que pedía desde Córdoba terriblemente con un grito de socorro que lo ayudaban a morir, porque ya él decía, me acuerdo, Peca Soriano, mi amigo, decía, Alfonso decía tres cosas, decía, yo ya no puedo hacer el amor, no puedo jugar al fútbol y no puedo comer asado. No tiene sentido seguir viviendo, decía, ¿no? Fíjense qué contundencia, ¿no? En ese ejercicio, en esa expresión tan sustancial con lo que él quería hacer. No tiene ningún sentido, un sufrimiento permanente. Cuando uno ve las estadísticas, se refleja un poco la situación de Alfonso, en el sentido de que la mayoría de los pedidos de eutanasia
No hay dolor físico, puede haber dolor físico, pero el dolor físico es mitigado por los algólogos. Hay un dolor de naturaleza existencial, hay un sufrimiento refractario a cualquier posibilidad de intervención. Muchos lo dicen, lo expresan como la pérdida del ser. Y muchos dicen esto, dicen, yo perdí la capacidad para dar y recibir afectos. Y esto para mí es lo que me construye como persona. Muchos lo dicen como la pérdida del ser. ¿Qué es la pérdida del ser? Dejé de ser lo que era. Dejé de ser en el barrio, en el club, en mi familia, me transformé en una carga. Con esto no justifico la política del descarte, ¿no? Lo que digo, lo que sienten esas personas. Dejé de tener dignidad, sentido de dignidad propio, en el sentido más pleno de la palabra, de poder desarrollar esos proyectos de vida más sustanciales. Entonces, cuando llega eso, estas personas, todas, cuando piden la interrupción voluntaria de la vida o la eutanasia, lo que dicen es, tengo el último as en la manga. Es lo último que yo puedo hacer para poder ejercer con total autonomía y libertad esa dignidad de la cual estoy careciendo. Es como tener el as en la manga, ¿sí? Ayúdeme con esto porque eso es una edición plena, ¿no? Pero también tenemos que decir que muchos dicen, a mí me dicen, Nacho, mirá, vos promovés la cultura de la muerte, que sé yo, ya muchos me están diciendo que es una especie de Kerbocian argentino, ¿no? Yo para decirles, vos no crees en los cuidados paliativos. Yo le dije, mira, hermano, yo hace 30 años que defiendo los cuidados paliativos. Yo fui colaborador del proyecto de ley, colaborador de la reglamentación de la Ley Nacional de Cuidados Paliativos. El problema de la Argentina es que de 10 personas que requieren atención paliativa, solamente 3 la reciben. Yo le preguntaría en los sanatorios, en los hospitales, cuántos servicios de atención paliativa y cuidados paliativos tienen. La pandemia también nos enseñó esto, ¿no? Cuán necesario era tener servicios integrales de cuidados paliativos en los hospitales, en los sanatorios. Pero yo no creo que los cuidados paliativos sean el antídoto contra la eutanasia. Porque si vos ves, el 85% de los pedidos tienen que ver con sufrimiento existencial, con pérdida del ser, allí los cuidados paliativos no tienen mucho que hacer, o nada que hacer. Es poner demasiado peso a paliativistas que sean un antídoto contra la eutanasia. Cuando hablábamos de aborto, ¿no? Que participamos en la campaña para aborto seguro, legal y gratuito, denunciábamos las situaciones de salud pública. Es decir, la legalización era necesaria para evitar, hoy conversamos con Mónica, justamente, mujeres, chicas jóvenes, pobres en general, que morían por consecuencias de abortos sépticos. Nosotros decíamos eso era anacrotanasia, muertes producidas antes de tiempo, y mistanasia, muerte infeliz producida por abandono social y desatención médica. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con la gente. En la Argentina también existe eutanasia clandestina. No les voy a pedir que me lo digan para que no los persiga ningún fiscal. Pero todos sabemos, yo por lo menos sé, si vos tenés médicos amigos, médicos conocidos, acceso a opiáceos, acceso a determinados coctelíticos, posibilidades económicas, vivís en una casa tranquila, confortable, que no es una cueva, tenés el derecho asegurado a una eutanasia tranquila, pasiva, te tomas un champancito, vienen tus médicos amigos, a otra cosa mariposa. Pero lo jodido de la clandestinidad no es eso. Lo jodido de la clandestinidad es el doble estándar. Porque aquellas miles de personas que no tienen acceso a estas circunstancias se terminan matando, amasijándose, tirándose bajo el tren, comiendo barbitúricos o ahorcándose con una toalla o con una sábana, ¿verdad? Y lo peor es que si no consiguen su propósito y sobreviven, terminan en condiciones peores de las que estaban antes. Entonces yo creo que también la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido en Argentina es un requerimiento en términos de salud pública, sin lugar a dudas. Primero por respeto a la dignidad personal y después también porque es un requerimiento en términos de salud colectiva. La ley, los 5 proyectos, fíjense qué interesante, esto lo hablábamos hoy con las compañías de las radios y los medios, la eutanasia sobrevoló la grieta. Es el único ejemplo donde no hay grieta, porque los 5 proyectos son del oficialismo, de la oposición, de partidos de derecha, de partidos de izquierda, porque así se pusieron de acuerdo en que este derecho a morir es un derecho humano fundamental, independientemente de cualquier postulación política. La única diferencia entre, bueno, y la ley prevé las dos cosas, no eutanasia y suicidio médicamente asistido. La única diferencia, porque muchas veces preguntan esto y lo otro,
La única diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, ¿cuál es? Exacto, muy bien, el operador. En el caso de la eutanasia es el equipo médico que ofrece el procedimiento, como bien decís vos, y en el caso de suicidio asistido es la propia persona que se autoadministra, pero ojo, él, la medicación y el procedimiento que le dan los médicos. Y aquí vamos a otra parte que es muy importante. Ah, esta es una frase que encontré hace poco de Pablo Lugones, que me pareció tremenda. Justo hoy se cumplen 100 años de esto, ¿no? De Héctor el Domador. Dice, desde el guerrero, nos dice, que cae, ¿no? Sobre su escudo, dice arriba, en las Termópilas, habiendo dejado toda esperanza a la entrada del desfiladero fatal, como el ramo de mirto en el dintel de la muerte, hasta el estoico romano, que se abre las venas en su baño final. Inspira a esos antiguos la misma dignidad serena del desenlace voluntario. Nunca más dueño de sí el hombre. Tremenda forma, ¿no? El guerrero griego, cuando se juntaron a Atenas, ¿se acuerdan? Y Esparta para defenderse de la invasión persa, en ese desfiladero eran 300.000 persas que venían contra poquitos de ellos. Y en ese ejemplo de heroísmo, digamos, sabían que iban a morir, pero entregaban su vida sabiendo que eso tenía un sentido. Pero como les decía antes, también la eutanasia y el suicidio, en el mundo hay un norte y un sur, ¿no? Es más, 200 millones de personas tienen acceso a leyes que regulan el suicidio asistido y la eutanasia, uno de cada cinco norteamericanos, dos de cada australianos y tres, y todos los neozelandeses. En Nueva Zelanda el acceso es integral, 100%. Como les decía antes, en América Latina el único país que lo tiene regulado es Colombia. La legislación, los proyectos de ley de Argentina siguen un poco las tesis de... Acá les dejo para los que quieran. Veo que muchos están sacando fotos de mi presentación. Les voy a hacer una demanda por... No, mentira, por favor. Esto está acá disponible. Me olvidé de algo muy importante, que es agradecerle a Flor al comienzo, porque yo le agradecía a Mónica, a Matías y a Marcelo, pero no le agradecía a Flor, que es un poco la Messi del colegio, como la presentaron. Bueno, no sé, Flor tiene la presentación, si querés se la podemos dar a cualquiera que quieran para que no pierdan tiempo sacando fotos. Les aseguro que esta presentación es muy útil para una noche de insomnio, o si no tiene nada para leer en el baño, también bueno. Pero bueno, yendo a los proyectos son muy parecidos, como les dije antes, las únicas diferencias tienen que ver con el tema de niños, niñas y adolescentes, que se está discutiendo un poco esto. Recién hoy en Alemania, en Holanda, el tema del acceso de niñas, niños y adolescentes a la eutanasia se incluyó. Ese es un debate un poco más complejo. Pero bueno, para aquellos que son más papistas que el Papa, yo lo digo como cristiano, católico, apostólico romano, de misa dominical, creo en Dios, pero yo creo en un Dios mucho más misericordioso, que no juzga tanto. Las encuestas que se hicieron antes de la pandemia, fíjense qué interesantes, antes de la pandemia, yo creo que si se vuelve a hacer después de la pandemia, los resultados van a ser más contundentes. La mayoría de católicos cristianos, el 82%, creían necesaria la muerte asistida en el caso de pacientes terminales. Y esto salió en un British Medical Journal, una persona que participaba en el copado norteamericano, fíjense lo que decía, ¿no? Creer en la santidad de vida no significa creer en la santidad del sufrimiento. La agonía no tiene nada de santo. Y esto es contundente. Si Dios es bueno, yo creo en un Dios más misericordioso, que no quiere que yo sufra. Y creo que también Dios nos da espacios de libertad para poder decidir los finales de vida. Bueno, un poco para ir terminando y no aburrirlos más. Esta foto me la regaló de un libro, el primer libro de terapia intensiva que sale en el mundo. Me la regaló Carlos Gerardi. Fíjense ustedes ya en aquel momento, fíjense que es viejísima, de las posterioridades de los 60, como hay un periodista con una cámara, qué sé yo, y están haciendo una entrevista a ese, podemos decir, humanoide que estaba ahí conectado a aparatos, se le dice Mr. Bugs, ¿podría usted compartir con nosotros hoy el secreto de su larga vida, hoy que cumple 200 años? Es decir, cómo ya las unidades de cuidados críticos adelantaban, ¿no? A eso que iba a ser la mortificación de la medicina en la muerte, a la medicalización de la muerte. Entonces, un caso práctico, para bajar de lo teórico a lo práctico. ¿Cómo podemos saber nosotros y determinar hoy en la Argentina
lo proporcionado, lo desproporcionado, lo extraordinario y lo ordinario. Que esto es los dilemas que tienen muchas veces en los hospitales, en las unidades de terapia intensiva, en las unidades de oncología, en las UCO, las unidades, perdón, de coronarias. Bueno, hay dos momentos. Un momento es una evaluación técnica, científica, médica, es el primer momento. Ese momento es un momento donde el paciente y la familia y los hijos no tienen nada que hacer, porque es una visión técnica, para lo cual estudiaron años, años y años. Ese momento, ¿qué va a establecer? El equipo médico va a decir, o el equipo de salud, va a decir, mira, este método es desproporcionado o proporcionado. Para ver eso, ¿qué van a valorar? La disponibilidad concreta del aparato, del insumo, del medicamento, las posibilidades técnicas, el beneficio neto, si hay alternativas, qué demanda se deja de cumplir, ¿sí? Toda una evaluación técnica. Pero luego, inmediatamente, cuando eso se le ofrece a la familia o al paciente, si está lúcido, hay una reflexión subjetiva que tiene que ver con determinar si eso es ordinario o extraordinario. Entonces yo digo, bueno, mira, vos me ofreces, poner que mi viejo esté inconsciente, yo estaba convencido, si le ofrecen continuar con el respirador, habiendo alguna chance remota de que se recupere, yo estoy seguro que él no hubiera querido eso, a pesar de que es proporcionado, de acuerdo al criterio médico, a mi juicio es extraordinario porque eso va en contra de sus deseos más profundos, de sus creencias, de lo que significa ser persona, del encarnizamiento. ¿Se entiende un poco esto, no? Ahora, en la época, ¿cómo hacemos para congeniar estas dos maneras de ver las cosas? Entonces, en la época de los algoritmos, yo sin chat GTP desarrollé uno que miren qué simple que es el siguiente. Si la evaluación es proporcionada, por un lado, y ordinaria por parte de la familia, hay que ponerlo o hay que sacarlo. Cualquiera sea la decisión. Sí, esto es clave. Si el equipo médico me dice es proporcionado, pero la familia dice o el paciente es extraordinario, es facultativo. Lo retiramos. Respetamos los deseos del paciente. Ahí prima la autonomía. Pero, y esto es lo difícil, que muchas veces vemos que no pasa, si el equipo asistencial dice, mira, esto es desproporcionado, aun cuando la familia diga, yo quiero que lo hagan, quiero que sigan el respirador, quiero diálisis, quiero alimentación, no se debe implementar o se debe retirar. Porque eso sería una alianza de mala praxis. Sería mala práctica. Sería forzar, por decir algo, a una médica o una enfermera a continuar respirando un cadáver oxigenado, como decíamos antes. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, por el síndrome judicial, la medicina a la defensiva, muchas veces, ¿qué hacemos? Bueno, dejamos volar a la familia y dejamos que esto perdure en forma, a veces por años, ¿no? ¿Y cuánto mal hacemos? No lo juzgo, pero lo comprendo. Bueno, un poco para terminar, como les decía antes, reconocer la importancia de los cuidados paliativos en los finales de la vida, reconocer que los cuidados paliativos son claramente, el derecho a la atención paliativa es un derecho humano. Objeción de conciencia. Para muerte digna no hay objeción de conciencia posible. No puede haberla, porque no hay ningún, digamos, dilema moral allí en juego. ¿Cuál sería el dilema moral de seguir respirando una persona que está irrecuperable? ¿Cuál sería el dilema moral en intentar curar lo incurable? Pero sí en eutanasia o en asistencia a suicidio. Igual que en IBE con ILE, ahí tenemos que respetar que una persona puede tener una objeción de conciencia y negarse con todo el derecho del mundo a ejercitar esa práctica. Por eso quiero ser muy contundente con esto. Muerte digna, no hay objeción de conciencia, sí hay objeción de conciencia en eutanasia. Bueno, un poco para terminar, yo creo que, como decía antes, estos pueden ser los derechos que tenemos todos nosotros en el final de vida. A ser atendidos por un equipo de salud competente, a que se respete la intimidad, ¿no? El derecho a decidir sobre lo que nos ofrecen, el derecho a rechazar, a que no se prolongue esa agonía en forma penosa, gravosa y artificial, el derecho al alivio del sufrimiento en su dimensión total, ¿no? El derecho a que el paciente y la familia también sean ayudadas a la aceptación de la muerte. Hoy sabemos que los cuidados paliativos están entrenados, muy bien entrenados para esto, ¿no? Inclusive para acompañar a la familia después de la ida del ser querido, el derecho a vivir experiencias religiosas, el derecho a morir acompañado en paz. Uno de los más grandes oncólogos y paliativistas argentinos, Alfredo Navigante, seguramente lo conocen, él asistió a cientos miles de personas en los finales de vida. Él lo escribió esto, ¿no? Y él me decía, Nacho, mira, hay algo en común que se da en todos. Pobres, ricos, judíos, musulmanes, ateos, todo se da. Nadie quiere morir solo.
aunque sea la trabajadora social, la enfermera, alguien que esté cerca, con una mano, un abrazo, un beso en la frente, es clave. Por eso no podemos aceptar, como vamos a ver ahora, como decía Marañón, que los pacientes mueran con hambre de piel, ¿no? Eso es realmente indigno. Como decíamos antes, el derecho a morir en casa. Y fíjense, para terminar, Nancy Cruzan fue el caso norteamericano del caso que nosotros llevamos en Buenos Aires de Marcelo Díez. Nancy Cruzan era una mujer joven, nació en el 57, en el 83 le detectan, le diagnostican un estado vegetativo persistente, irreversible. La familia dice, quítenle todo, déjenla ir en paz, ya está. Sin embargo, los padres de ella, ancianos, se opusieron, iniciaron una acción judicial y recién en el año 90, a los 7 años, pudieron liberarla. Y fíjense la familia lo que mandó a escribir en su lápida. Hija, hermana, tía muy querida, nació en el 57, murió en el 83 y recién fue enterrada en paz en el 90. Entonces, cuando la enfermedad está ganando, es fundamental, como nos enseñaba Iona, volver a escuchar, volver a ver la persona, dejar algo que la enfermedad lo deje atrás. Iona también, yo les aconsejo, si la pueden leer a Iona Head, es un librito chiquitito, pero increíble. Ella decía, para algunos la muerte conlleva una nada eterna, para el ateo, el agnóstico, para otros, los que creemos, se prolonga en una merecida eternidad. Pero para ambos tiene un punto de vista en común que es el consuelo. ¿Mm? Esa sensación del consuelo. Esa sensación es innegable y aplica a toda la humanidad. Yo cuando hablo del derecho a morir y de la muerte no estoy de alguna forma restando la importancia de la muerte. Creo que la muerte es un evento esencial. El proceso del morir es un proceso fundamental de nuestras vidas. Muchas veces me dicen, no, pero vos no le das suma importancia. Para mí la muerte es tan importante que yo ya lo tengo decidido hace muchísimos años de qué forma quiero que esto acontezca. Por eso la muerte debe, y esto que le voy a mostrar ahora quizás es algo fuerte, pero me lo enseñó Daniel Flichestein, y él me decía, y yo le decía, yo en el hospital lo veo, ¿no? De qué forma la muerte se vive en cada cultura, en cada enclavamiento antropológico, ¿sí? Y también por nosotros como trabajos de la salud. Yo lo que digo, si bien la muerte no te tiene que pegar mucho porque tenés que tener un ámbito transferencial adecuado, pero la muerte es un hecho sagrado de alguna forma, para el que cree y para el que no crea. Cuando alguien murió, algo pasó allí, algo trascendió, algo está pasando. Esta es una forma oriental, ¿no? Quizás no hay dolor más profundo que este, ¿no? Padres que se despiden, a mí siempre esto me conmueve, ¿no? De un niño de meses que se está yendo y es el dolor, no hay forma de decirlo, ¿no? Es ese dolor inenarrable. Esos padres ofrecieron a ese chico desde esa cultura oriental que decían dónde hay dignidad en tratar de curar lo incurable. Y allí todo el equipo de salud de alguna forma participa, ¿no? Necesariamente decir, algo pasó que nos conmueve, que por un momento a mí me sigue emocionando, perdón, pero y esta posibilidad de replicarlo también, un sentido vital, ¿viste? Que decir, no es que no pasó nada, ¿no? Yo como decía Gieco, ¿no? Él hablaba de la guerra, yo decía que la muerte no nos torne indiferentes de alguna forma, ¿no? Bueno, pero fíjense ustedes, Pichon Rivière también nos enseñaba, ¿no? La muerte está tan lejos como grande sea la esperanza. Y esto de Moffat, de Alfredo, me encantó, porque yo lo viví en carne propia, porque mis viejos me enseñaron esto. Padres que no le tienen miedo a la muerte, hacen hijos que no le tienen miedo a la vida. Y esto me parece tremendo también. O sea, nosotros no solamente como médicas, médicos, laburantes, trabajadores de la salud, sino nosotros mismos como papás también, ¿no? Esa función profética que tenemos en la vida. Séneca también, en esa doctrina a veces tan fuerte, él decía, si nos dan la opción entre una muerte dolorosa y otra sencilla y apacible, ¿por qué no escoger esta última? Del mismo modo, de la misma forma en que yo elegiré la nave en que navegar y la casa en que habitar, así también la muerte con que salir de la vida. Como les decía antes, ninguna de nosotras eligió dónde y cómo nacer, pero todos tenemos ese derecho a decidir dónde y cómo morir. Y para terminar, quiero compartir con ustedes mi testamento vital. Yo lo escribí hace ya muchos años, tengo más de 2000 testigos, con ustedes no sé cuántos habrá en Zoom, pero tendré 2050 más, porque no quiero que ningún juez, ningún escribano tome una decisión, digamos, por mí. Así que ahí no me van a cagar, como decía un amigo mío.
Pero bueno, simplemente es una forma, si quieren tomarlo como modelo. No hay forma, no hay modelo, yo simplemente les comparto el mío. Es una forma de serla como tantas otras. Yo digo así, en cualquier caso y por cualquier causa que me llevaran a un estado de enfermedad, con pérdida de la conciencia, incapacidad para comunicarme, dar y recibir afectos, esto es lo que yo considero ser persona, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de soporte vital cuyo pretendido fin sea la prolongación de la agonía. El soporte vital a que me refiero incluye todo, kinesiología, alimentos, procedimientos médicos, todo, ¿no? Como para que no existan dudas. También, por una cuestión de formación profesional, pongo aquí todas las normas, desde la Constitución Nacional hasta el Código Civil, que amparan mi derecho. Vieron que los testamentos vitales o las directivas siempre tienen un propósito negativo, es decir, no quiero respirador, no quiero diálisis, no quiero esto, no quiero otro. Y yo acá dije, voy a también a meter algo, porque yo también quiero algo propositivo, quiero algo en términos de exequias que me gustaría que pase. Entonces, por ejemplo, acá una de las cosas que digo, mire, si alguien que arreglarme, esto lo hice cuando fui al velorio, no voy a decir quién, de una persona célebre, que el hijo era amigo mío, y yo cuando estaba yendo con el coche veo que en toda la manzana había ¿viste esas coronas? Que yo dije, ¿cuánta guita? Y acá en mañana son flores podridas, ¿viste? Entonces dijo, bueno, si a alguien se le ocurre regalarme alguna flor, que regale, que troque eso por un gesto solidario y que lo done a un comedor. Pero también al final, fíjate lo que digo acá, esto es lo propositivo, quiero que me velen mis seres queridos en casa, disfrutando de buenos vinos, nuestras canciones de siempre, recordando nuestros mejores encuentros, ¿no? Para esto ya tengo una bodega reservada. Entonces, para terminar, queridas amigas y amigos, como decía el poeta, ¿no? Quiero morir de mi propia muerte, ¿sí? No la de los otros, no la de los médicos, no la de los escribanos y mucho menos aún la de los jueces. Entonces creo que esta propuesta es evitar esto, ¿no? Que decía Marañón con tanta crudeza, ¿no? Esta figura que estremece, que son personas que mueren con hambre de piel. Y si hay un derecho fundamental que la pandemia lo dejó entre paréntesis también, es el derecho al contacto, el derecho a poder ser tocados, que es lo que nos hace humanos. Y es lo que te permite a vos, con un paciente que es un extraño moral, sentirse par, sentirse humano. Ya los médicos, como decíamos hoy, comentábamos creo que con Matías, no tocan, no palpan, las clínicas se está yendo, se está olvidando, ¿no? Hay clínicas, ¿se acuerdan que clínica era inclinar, estar cerca para poder escuchar, para poder oler? Eso la teleasistencia no lo va a poder reemplazar. Entonces, para terminar, vieron que Milan Kundera murió hace poco, yo intenté hacer un homenaje a él, es una adaptación que yo hice de una idea de él y quiero que sea un homenaje a todas y a todos los trabajadores, las trabajadoras de la salud en estos tiempos que dan todo a cambio de nada, ¿no? Por eso yo con esto quiero decir que el acto bondadoso alcanza su máximo esplendor y pureza cuando quien lo recibe carece de todo poder, ¿no? Ese paciente que se está yendo, que ya no tiene nada para darnos y sin embargo ustedes ponen todo su amor, todo su compromiso, toda su bondad y toda su pureza. Así que muchas gracias por eso. No sé, Moni, si alguien quiere decir algo, hay alguna posibilidad, si alguien quiere tirarme con algo, lo puede hacer también. Sí, no te están escuchando el Zoom. Un día, una charla que tuvimos acá del Colegio Médico sobre la ley de morir, eh, que no sé si era nacional o era de Córdoba, nos contaba un oncólogo muchos casos que habían firmado así su testamento cuando estaban sanos y que en el momento de recibir la noticia de un mal diagnóstico cambiaban el testamento. ¿Es frecuente eso? Bueno, es una buena pregunta. Sí, ¿sabes dónde se vio eso? Mucho en la pandemia. Y más, yo tuve que formular mi propia directiva anticipada, porque yo estaba trabajando en un hospital, en el Hospital Muniz, el hospital que más casos atendió durante la pandemia, antes la vacuna. Y en mi directiva anticipada, como vieron, yo decía, no quiero respirador, no quiero asistencia mecánica. Pero en la pandemia, necesariamente, porque dije, yo no voy a ser un paciente, estoy expuesto, soy trabajador de la salud, no hay vacunas, y yo, si tengo posibilidades, quiero un respirador porque tengo posibilidad de salvarme. No es que estaba en una situación. Con lo cual, es importante, Mónica, la pregunta que vos haces, porque las directivas anticipadas son revocables por la propia persona. Como es un acto, una manifestación unilateral de voluntad,
si vos hasta el momento en que te vayas o el momento que pierdas la conciencia, podés siempre actualizarlas y podés siempre dejarlas de lado, en la medida en que eso no limite una decisión médica, lo que yo llamo soberanía terapéutica. Porque lo que primero está es la decisión médica. Es decir, si a mí me dicen que el método es proporcionado, bueno, ahí yo tengo facultades para decir, lo quiero o no lo quiero. Pero si el equipo médico me dice, esto es desproporcionado, yo ahí sí no tengo ninguna posibilidad de generar una directiva anticipada. No sé si esto quedó claro, pero esto es muy importante que quede claro. Yo no sé si tenemos a alguien, pero es una muy buena pregunta. Siempre tiene que ser por escrito. Muy buena pregunta porque muchos dicen, y muchos aún hoy, equívocamente, porque el decreto reglamentario de la Ley de Derechos de los Pacientes decía que pedían un escribano. Una locura, a nadie se lo creyó, a nadie se le ocurrió, esa persona que escribió eso nunca fue a un hospital. Yo si en un hospital muy como voy a pedir un escribano si no tienen plata para pagar un colectivo. Pero eso quedó derogado de alguna forma, de hecho, por el Código Civil, porque el Código Civil es una norma de fondo posterior, porque fue en el año 2015, y de mayor envergadura, de mayor jerarquía jurídica. Con lo cual, se hace por escrito, como el que yo les dije, lo firma uno, buscar un testigo. Yo siempre doy un consejo práctico, tratar de buscar algún testigo un poco más joven y más saludable que uno, para- por razones obvias, ¿no? Dejarse uno en la mesa de luz, otro dárselo a los amigos, otro, en fin, repartirlos por ahí para que no te pesquen, digamos, en forma imprevista, ¿no? Nada más que eso. Eh, yo creo que en el chat se iba a hacer preguntas. Estoy tratando de ver si las puedo ver por aquí. Bueno, agradecerle por supuesto a todos los que están en el Zoom. Acá están diciendo, a ver si lo puedo ver. Sí, está siendo grabada. Luego, por favor, dice María Julieta Rosso que me pasen la grabación. Y después son todos comentarios sobre la presentación. Y creo que no hay ninguna pregunta más. Sí, cómo no. ¿Sabés que tenemos que buscar la forma de hacerte llegar? No, no, pero en Zoom, no escuchan en el Zoom. ¿Cómo le va? Yo ya lo he escuchado en otras oportunidades. Yo soy médico terapista intensivo de niño, en este momento cumpliendo otra función, pero yo llevo años también hablando de esto y hablando con tal vez lo que usted mostró ahí, una postal que uno vivía a diario, de tener que despedir a su hijo. Y el equipo de salud al lado, con todo respeto a ese momento tan especial, digamos. Y se lograba hablando con la familia, el dejar ir, el pensar en la persona que está en esa cama, en la dignidad, en la calidad de vida o de no vida, porque verdaderamente hay que ver las condiciones, en la destrucción familiar que muchas veces causaban esas condiciones gravísimas. Lo que yo nunca entendí, sinceramente, es por qué es tan difícil. En lo social, que no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. Obviamente que eso ya nos condiciona mucho. Como no estamos acostumbrados a hablar de la donación de órganos, es otra cuestión que está entrando recién ahora en la mesa de la familia. Hablar de la muerte es difícil. Ahora, con un adulto, yo veo ahora que uno está dirigiendo una clínica donde la mayoría son adultos mayores, donde las expectativas de vida son superadas ampliamente, que todos tengan que terminar muriendo indignamente en una terapia intensiva, por presión familiar y obviamente también por una cuestión médica, de no saber cómo llegar a la gente o hacerle entender a la gente lo que es una muerte digna, lo que es el no encarnizamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo creo que cuando uno se sienta con una familia, cuando el paciente obviamente no puede
no está lúcido, porque si no hay que sentarse, como le digo, el paciente es el que tiene que saber, más que la familia. Parece que el paciente tiene menos derechos muchas veces que la familia, no le diga, no le diga, lo tiene que decir el paciente a la familia, si no quiero, no lo contrario. Hay muchos pacientes que no saben qué es lo que tienen, que se están muriendo, y la familia no quiere que le digamos nada, y cumplimos con esos deseos que son un derecho del paciente y que lo violentamos totalmente. Entonces, y uno habla de estas cuestiones de bioética, que tienen que hablarse también en el seno de las terapias intensivas, tienen que estar todos entendiendo los por qué, porque a veces hay distintas creencias entre las enfermeras, todo lo demás. Y sin embargo, seguimos en la misma. Yo veo que pasan los años y pasan los años y pasan los años y uno ve pacientes, hemos visto pacientes operados de 100 años, como pacientes que terminan su vida a los 95 años, o con enfermedades terminales y que ahora, qué sé yo, tienen una patología respiratoria y siguen entrando a terapia. Obviamente que todo lo que son comités de bioética, yo nunca los vi funcionar en los hospitales ni en las clínicas donde me tocó trabajar. Oncología o los pacientes oncológicos que son llevados también a un comité de ética, hay un 1%, un 0,05 con una droga que está saliendo de China o Israel. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué aceptamos ciertas cosas como por ejemplo la IVE y la ILE? Que yo puedo estar de acuerdo con usted o con la sociedad y todo lo demás. Morían, la muerte materna se ocultaba, no había mortalidad materna. Ahora, en definitiva, para los que creen en el comienzo de la vida, esto es una eutanasia activa por parte de una persona que decide sobre la vida de otra. En este caso, la propia madre. Entonces, ¿por qué hay cosas que nosotros naturalizamos tan bien y hay otras cosas que vos decís nos cuesta tanto, tanto? O sea, y a veces judicialmente estamos expuestos, actuamos con miedo y le seguimos dando a la máquina y vemos que se eternizan en la terapia, ya tenemos, cada vez las internaciones son más prolongadas, quitan derechos a otros pacientes, y sin embargo, algunas cosas las tomamos con total naturalidad y liviandad, y otras cosas es como que no hacemos nada. Muchísimas gracias. Bueno, acuerdo con lo que vos decís. Yo creo que algo que no dije es lo siguiente. Yo creo que nos cuesta mucho esto porque, como bien vos decías, hay una cuestión social, cultural, antropológica, de opacidad, de negación, ¿no? De los procesos de morir y de la muerte. Pero también yo creo que sigue habiendo, y esto lo digo con todo cariño, no me peguen que soy maglio, hay una deformación profesional, ¿viste? Que subsiste después de 60, 70 años. Yo cuando le preguntaba a mi hijo, che, ¿viste alguna vez algún tema de ética, de filosofía, derecho de los pacientes? ¿Alguna vez te enseñé? Vos decías algo, vos porque haces un ejercicio profesional digno y ético y apostás a la comunicación. Yo le preguntaba a mi viejo, ¿en qué materia te enseñaron, por ejemplo, a tener un proceso de diálogo, comunicación activa, comunicación efectiva, escucha activa? Nunca en la vida. 70, 60 años. Mi hijo menor es médico, ya está terminando el tercer año de la residencia en clínica médica. Juan, ¿te enseñaron a comunicarte y a poder escuchar? Nunca. Y es el primer requisito, como decía Krauss, para ejercer la medicina, tener el deseo de escuchar. Y son habilidades, así como hay habilidades quirúrgicas, que Matías ha desarrollado muy bien, hay habilidades que se adquieren y se aprenden. En Estados Unidos, en Canadá y en Europa no te acreditan ninguna facultad de medicina si no demuestran a lo largo de la currícula que vos desarrollaste aptitudes personales y de comunicación. Entonces yo creo que ahí está el primer punto, hay una deformación profesional. Y después hay otra deformación profesional que tiene que ver con el ocultamiento de la muerte. La muerte en la medicina no existe. Yvonne de Bordelois, una de las grandes semiólogas argentinas, digo esto y no os aburro más, estudiaron más de 5.000 historias clínicas. A ver cómo la gente se moría en las historias clínicas. En 5.000 historias clínicas, la palabra de personas que habían muerto,
En 5.000 historias la palabra muerto no aparecía en ningún lado. Es lo primero que le llamó la atención. Si esta gente se murió, ¿cómo aparece que no se murieron? Y había dos formas de manifestar que las personas habían muerto. Una era una palabra espantosa que es óbito. Una cosa espantosa, ¿o no? Una cosa espantosa, que significa también esa suerte de ocultamiento y rechazo. Y la otra, que es más jodida aún porque significa una desresponsabilidad, la otra era un párrafo que figuraba en todas aquellas que decían no respondiendo a las maniobras de resucitación, decía en un primer momento. Entonces ella decía, acá hay dos temas interesantes, claro, semióloga, Valero, que nosotros no tenemos, dos cosas interesantes para ver desde el punto de vista semiológico. Primero, la desresponsabilización. Yo no me hago cargo, el que no respondiste fuiste vos. No respondiendo. Hermano, te moriste porque no respondiste. Yo no tengo nada que ver. Claro, exacto, exacto. Y después con Paco, una vez hablábamos con Marisa Barón, una gran neuróloga, integra el equipo Nicucay. Che, ¿por qué no cambian esto de la palabra resucitación? ¿No les parece un poco resucitación? ¿Viste? Me hace pensar que yo en Jesús, en Mahoma, en alguna entidad extracelestial. Sí, sí, bueno, el año siguiente fuimos al Congreso de Neurología que se hizo en Córdoba y nos recibieron todos contentos. Che, no hablamos más de resucitación, ahora hablamos de reanimación. Mi viejo me dijo, peor, porque peor, reanimar es volver el ánima al cuerpo, ¿no? Como, pero bueno, pero esto un poco lo cuento chiste, pero yo creo que otro de los problemas, sinceramente, es ese, es decir, la falta de preparación en cuanto a habilidades para desarrollar, aceptar que la muerte no es un fracaso de la medicina, lo que pasa es que esa formación tan enfática llegó a pensar que la muerte es un fracaso. Pensa- y sí, y sí. No, pero ¿sabes qué? Te acerco porque... Simplemente rápido, ¿qué opinas del dolor? Porque, a ver, es indigno morirse con hambre de piel y es indigno morir solo, como dijimos. Sábato, la resiliencia, resistencia, fundamentalmente lo expresa claramente. Este, y el dolor, a título personal, yo creo que también es indigno, morir con dolor. Sí, sí, desde ya, inclusive Naciones Unidas, cuando estableció que la atención paliativa es un derecho humano, se establece que el dolor está considerado desde el punto de vista del derecho internacional como un trato inhumano, cruel y degradante. Es decir, no hay posibilidad de desplegar dignidad si hay dolor. Más que nada cuando hay todo un desarrollo de tecnología, de la ciencia médica, la algología, especialidades médicas que tratan de paliar y hay efectividad en cuanto a... Hay otro problema que es el acceso a la morfina. Entonces, el acceso a opiáceos y a morfina tiene que ser un derecho garantizado en la Argentina, tiene que ser un derecho 100%. No es, como decís vos, indigno, inhumano, cruel y degradante que alguien padezca dolor. Esto es inaceptable desde todo punto de vista. No importa, no importa, eso se llama principio del doble efecto. Lo primero es paliar el dolor. Si vos a través de la administración de un opiáceo, cosa, abreviás el curso vital, eso se llama principio del doble efecto. No estás buscando como tu primera intención abreviar la curva. No, es una derivación de la intención de aliviar. Por eso se llama principio del doble efecto. Creo que querés decir algo, ¿no? Espera, espera. No te enojas, te vamos a hacer caminar. Bueno, yo quiero compartir una idea, sí, quiero compartir una idea de la cual la tengo muy pensada, lo de la muerte, porque ya he estado internada 1000 veces. Entonces he estado más de aquel lado que de este. Creo que es falta de responsabilidad y en la Argentina particularmente tenemos miedo a tomar responsabilidades. Hay países como Suiza que a los 35 años le dicen, señor, ¿en dónde va a vivir usted cuando pase a la jubilación? Porque tu casa deja de tener asistencia y de ahí usted tiene que elegir un lugar a donde va a vivir. Primero en forma particular, después en forma comunitaria, después va a ser una sala común hasta que se muera. Entonces ya a los 35 años las personas van planificando
perdón la expresión, para no joderle la vida a toda la familia o a los allegados. Acá es muy sencillo. Bueno, cuando pase eso que alguien va a resolver. Entonces el pobre tipo que tiene a cargo nuestra vida, como es el médico, la enfermera o quien nos esté rodeando, tiene que tomar la responsabilidad de la vida ajena. La vida es nuestra, para bien o para mal. De una vez por todas hay que hacerse cargo. Entonces eso, al igual que se firma cuando uno va a sacar el carnet de conductor, si tiene la posibilidad de hacerlo, de dono órganos, no dono órganos, tendría que ser una obligación. Si es una obligación renovable, que a los 20 años pienso una cosa, a los 30 otra y a los 50 otra, bueno, la tengo que renovar con las características que la experiencia me vaya dando. Pero debiera ser obligatorio para todos. Porque yo entiendo que la cultura del norte, por ejemplo en Jujuy, Salta, qué sé yo, cuando velan un angelito, como se convirtió en angelito, lo festejan. Acá medianamente se sufre. Por la tele vemos madres que le han matado el hijo el día anterior y no tienen ni los ojos hinchados. O sea que las vivencias son totalmente diferentes. Pero resulta que si se murió adentro de una clínica, la culpa es del médico. Y nadie se hace cargo. Entonces yo creo de que si un chico a los 18 años puede ser válidamente responsable de sus actos, como casarse, tener un hijo, matar, falopearse, hacer lo que quiera, también tiene que tener una dignidad para con la vida y no responsabilizar a los demás. Que eso sea renovable a los 30, que sea renovable a los 50 y que vayamos dando nuestro punto de vista. Yo lo analizo porque en las veces que he estado internada, he estado enferma, yo ya pensé cómo quiero morir, si tengo la posibilidad de manejarlo yo. Si no lo tengo, no puedo estarle cargando a mi familia, al médico y a todos lo que mi cuerpo no dio, lo que mi mente no dio. Si hice un paro cardíaco, ¿qué culpa tiene el otro? Seguramente no me mató a propósito, porque nadie estudia medicina para matar a la gente, salvo, no sé, habrá algunos casos tipo los Toki que no deja de hacer líos. No sé si los hace bien o mal, sinceramente, no lo puedo juzgar. Pero creo que hay que ponerse de una vez por todas el título ser responsable, cada uno en su ámbito, porque cargar con el saco ajeno, en el caso de los médicos, en donde en mi caso son 36 años de médico y se me han muerto tantos pacientes, no por causa que yo los haya teóricamente hecho morir, pero sí hacerme responsable de todo ese contexto. Mis coronarias no son las de antes, pero si estuviese bien ejecutado el sistema, ese médico terapista no se va a infartar y no se va a morir antes y va a tener una sobrevida menor, porque está declarado así, que los médicos mueren antes, de tanto estrés que pasan por los disgustos que sufren. Entonces, bueno, es un aporte. Se puede pensar semejante o no, o dejarlo picando, pero creo que la ley debiera obligar a que la gente se haga responsable. Muchísimas gracias. Bueno, mira, primero sí, yo acuerdo contigo. Vos haces un llamado a la responsabilidad y creo que eso está más que bien. Responsabilidad viene de un verbo latino, ¿no? Respondere. Responsabilidad significa responder por las consecuencias de los propios actos. Así como no se puede obligar a las personas a que donen, porque lo que tenemos ahora en materia de procuración de órganos es el consentimiento presunto. Eso no es que te está obligando a vos a ser donante. Si no querés ser donante, puedes serlo, tenés que hacer una manifestación negativa expresa. De la misma forma, vos no podés obligar a nadie a que
no sé, es para discutirlo, formule una directiva anticipada en modo obligatorio, porque es un derecho, y los derechos no se imponen, se ejercen, ¿no? Pero yo creo que por ese lado, em, me parece que lo que vos dijiste al final es muy importante, la mirada de los operadores sanitarios, de los médicos y las médicas, y expresar ese grado de vulnerabilidad que tienen, ¿no? En esos casos, como decías vos, los que se pueden infartar. Las estadísticas son contundentes. Cuando uno empieza a ver esto, se llaman las segundas víctimas, ¿no? Médicas y médicos que están expuestos a esta situación. En médicos hombres, la tasa de suicidio es 60% más alta que en población general. En mujeres médicas, la tasa de suicidios es 130% más alta que en población general. ¿Cuál es el problema? Consultaron a 8.000 cirujanos. De los 8.000, el 80% tuvieron ideación de suicidio. Por esto que vos decís, por las condiciones de trabajo, qué sé yo. Solo uno de 16 pidió auxilio. Que esto tiene que ver con otra cosa, que ustedes también como médicas y como médicos deben cuestionarse. La falta de percepción de que son seres vulnerables. Seguimos pensando que la medicina es el arte del sacerdocio, se ponen franciscanas y van por ahí viendo a ver quién necesita de sus servicios. Se bancan cobrar un honorario que es indigno. Se bancan hacer guardia 24 horas. Se bancan atender a pacientes que los putean. No es así. Yo creo que, y este no es una salida marxista, pero creo que médicas y médicos tienen que tener conciencia de clase como trabajadores. Y en tal sentido, no aceptar estas condiciones, ¿viste? Porque esto provoca lo que vos decís. Muertes anticipadas, el sufrimiento, el burnout en medicina es, y mucho peor la mujer. Estas estadísticas muestran que las mujeres médicas son discriminadas en y por la medicina. Entonces, yo creo que lo que vos decís, más que obligar a la gente que formule directivas anticipadas, creo que sea muy importante que trabajadoras y trabajadores estén convencidos que no ejercen el arte de curar. Este es otro verso, ¿viste? 25 siglos repitiéndolo. ¿Cómo la medicina es el arte de curar? Mentira. ¿Cómo hombres y mujeres de carne y hueso pueden comprometerse a un resultado de la cura? A lo sumo puedan cuidar, que no es poco, pero no curar. La palabra médico, ¿sabes dónde viene? Un verbo griego, medeo. Y medeo no es el que cura, medeo es el que cuida. Son relaciones de cuidado, relaciones de medios, donde no puedes ofrecer un resultado. Lo que pasa es que hay una formación enfática, ¿viste? Esa cosa sacerdotal que tiene que ver con el servicio, ¿viste? Expoliarse uno frente a todo. No es así. Bueno, perdón. Fue un poco de tema. Bueno, entonces sí. Ah, perdón, aquí era. Buenas tardes. No, yo quería agregar algo casi más a título informativo, aprovechando la reunión y la gente que también está conectada, a lo que vos agregaste, Nacho, sobre la declaración de voluntad anticipada, las directivas anticipadas. En la provincia de Córdoba eso está ya establecido y regulado. Existe un registro oficial gubernamental de directivas de voluntades anticipadas que funciona en la órbita del área de bioética en el Ministerio de Salud de la provincia. Se puede ingresar por la página, tanto sea por la página oficial como por el blog del área de bioética, y allí da los contactos para poder hacer el trámite o directamente con el área de bioética. Lo único que, bueno, después hay que hacerlo presencial, ¿no? O si no, también a través de los comités de bioética de la Red Provincial de Comités de Bioética. De paso, aprovecho a comentar que el hospital de nuestra ciudad, el Hospital San Antonio de Padua, tiene desde hace 18 años un comité de bioética que funciona. ¿Sí? Por ahí no se lo conoce suficientemente, pero existe, funciona. Yo en este momento soy el coordinador de ese comité. Y también a través de los comités receptamos la declaración de voluntad anticipada, informamos, asesoramos. Hay un modelo ya hecho, pero es un modelo que se ofrece. Sobre ese modelo se puede intervenir, se le pueden hacer modificaciones, quitar, agregar, en tanto y en cuanto sean cosas aceptables para esto que decías vos. No se puede poner en una declaración de voluntad anticipada
lo que ordeno que el médico haga. No, eso no se puede, pero bueno, en eso asesoramos nosotros, qué se puede y qué no se puede. Pero eso es un modelo que nosotros ofrecemos que en parte ha tomado del tuyo, nosotros teníamos el tuyo y de alguna manera tomamos, en parte está inspirado también en eso. Pero también ni siquiera eso es necesario, porque puede ir incluso en forma manuscrita, hecho con mis propios términos, con mi propia redacción y hecho, como digo, aún en forma manuscrita. Basta que sea un documento que esté firmado por la persona competente para firmar y que esa firma la pueda certificar una autoridad competente también, que es la coordinadora del área de bioética, que es la doctora Fernanda Marchetti. El área de bioética es la instancia central de la bioética, o sea, la instancia ministerial, ¿no? O el director del hospital donde está el coordinador, el comité de bioética. Bueno, pero de todos modos también, y acá voy a hacer una salvedad, porque aún no habiendo un documento escrito, esta es la forma ideal, ¿no? Porque lo ideal es que, porque después esto se registra, se emite una resolución ministerial y a la persona le llega por Ciudadano Digital, por CIDI, le llega la resolución ministerial donde le dice que ha sido aceptada e inscripta su declaración de voluntad anticipada, y eso se reparte en todos los sistemas de historia clínica de todos los hospitales de la red o de las instituciones privadas también que quieran sumarse a ese. Bueno. Entonces, también ahí hay un resguardo porque está en el sistema también, ¿no? Además de que la persona interesada se queda con una copia y puede darle tantas copias, como vos decías, dejar una en la mesa de luz, dejar otra, qué sé yo, en el trabajo, otra en... Bueno. Pero eso que es lo ideal porque ahí queda registrado y ahí no hay forma de zafar. El equipo de salud no puede desconocer la declaración de voluntad anticipada por ninguna razón, porque es ilegal, ¿no? No reconocerlo y es mala praxis también. Bueno, pero además, si no existe este documento, aquí por lo menos en este distrito, si hay una declaración verbal que un fedatario competente pueda dar, cuando la persona no puede expresar su voluntad por sí misma, eso también vale como declaración de voluntad anticipada. Tenemos, al menos ahora se me vienen dos casos, uno muy conocido, muy mediático, el famoso caso del Hospital de Urgencias de Córdoba, JS, claro, exactamente, que tuvo dos recomendaciones de dos comités, uno de ellos un comité ad hoc, y el otro ¿cómo es que se dice? Una sentencia, no se dice sentencia, ¿cómo es? Un fallo, claro, un dictamen de la Cámara Contencioso Administrativa. Así está bien, ¿no? Un dictamen, un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa, que es la primera instancia. Bueno. Y sin embargo apelaron, ahora tiene que ir al Tribunal Superior de Justicia. La municipalidad apeló. Es una cosa, es inentendible, porque hay una declaración de voluntad anticipada de la cual todos los familiares cercanos, esposa, hija, padres y hermano, dan fe de lo que él decía. Bueno. Y tuvimos otra situación también, un caso nuestro local, no conocido, por supuesto, fue un caso del hospital, en donde se nos consultó y dimos una recomendación. Era sobre un paciente que estaba internado con una demencia asociada a Corea de Huntington, una enfermedad muy invalidante, bueno, y ya estaba con un grado de compromiso de la conciencia muy importante, de manera que él no podía expresarse, pero la hermana manifestó, cuando él todavía podía expresarse, lo que él le había dicho a su hermano, que estaba con los cuidados de la hermana, de lo que él quería para cuando ya no pudiera más, ¿no? Bueno, y ahí hicimos la recomendación también. Bueno. Ahí, en ese caso, lo que hay, el familiar o el allegado o el fedatario subroga la autonomía para la declaración y eso es válido legalmente, igual que si estuviera escrito. Bueno, quería agregar eso y informar específicamente que eso está disponible, y a quien se quiera acercar al Comité de Bioética del Hospital San Antonio de Padua puede hacerlo con total
tranquilidad. Los días ordinarios de reuniones son los jueves a la mañana, pero nosotros los integrantes estamos disponibles en forma permanente. Bueno, muchísimas gracias. Yo omití, Córdoba tiene una tradición, el registro de voluntades anticipadas, en un área de bioética que creó hace 30 años Susana Vidal, creo que fue una de las primeras jurisdicciones en todo el país que tiene un área de bioética a nivel de lo que es el Ministerio Público, ¿no? Bien importante, con Fernanda Marchetti, que la alejaron, que después, gracias a Dios, la repusieron. Fue toda una pelea que se hizo desde todo el país apoyando a Córdoba. Pero también bien importante lo que vos decís, a veces no se requieren formalidades cuando hay que tomar decisiones apresuradas y no hubo oportunidad de manifestar por escrito o registrar esa directiva. Así que ante el simple pedido de una familia se llama autonomía de segundo orden, ¿no? Las directivas por subrogación. Autonomía de segundo orden porque uno está diciendo lo que esa persona quería en vida. También me pareció bien importante lo del comité, justamente con el doctor estábamos preguntándonos si estaba funcionando el comité porque no teníamos mucha información, así que gracias, bien importante que el comité esté operativo y que sea un comité también comunitario, que no solamente esté al servicio de los trabajadores y las trabajadoras del hospital, sino que esté al servicio de la comunidad, ¿no? Muy importante, muchas gracias. Mónica. Bueno, gracias por la presencia de todos, gracias a los médicos que están conectados, al público en general, en este tema tan importante que para nosotros era un sueño poder traerte, que aceptaras nuestra invitación. Así que bueno, muchas gracias y Nacho, gracias por la calidad y la calidez. Gracias.